El canto del búho. Realmente pensé mucho para decidirme a contarles este relato hoy. Es una historia que viví yo misma hace unos años, pero que me marcó tan profundamente y que me ha costado muchos años superar, por lo extraño que fue todo. Pero lo voy a hacer porque me siento lista para echar fuera todas las emociones que conservo de aquel incidente tan aterrador y para lo que aún hoy no encuentro una justificación lógica, aunque sé que con ello voy a revivir aquella noche de horror de la que no quisiera acordarme. Soy bióloga, acostumbrada a salir de expedición por días, atea hasta la médula. Por tanto, no creía en fantasmas, mucho menos en eventos paranormales, y lo que voy a contarles ocurrió en una de las expediciones en que participé y donde mi postura estaba condenada a cambiar. Salimos como de costumbre un grupo de 7 personas en una van de color blanco que nos dejó a la entrada del bosque. Nos internamos llevando entre todos el equipaje necesario para la realización de nuestro trabajo. Estábamos allí con el objetivo de estudiar la fauna de la región, porque estaban ocurriendo cosas para las cuales la ciencia no tenía una explicación razonable, específicamente lo referente a los búhos reales, que por alguna razón estaban disminuyendo rápidamente sin una justificación real. Salimos esa mañana con el objetivo de estudiar aquel caso, decididos a no regresar sin alguna justificación coherente de lo que estaba sucediendo. El Instituto de Flora y Fauna nos estaba presionando, querían estar seguros de que no se tratara de alguna epidemia que comprometiera a toda la especie, o peor aún, al resto de los animales que habitaban aquel bosque. Montamos el campamento de casas de campaña e improvisamos un pequeño laboratorio donde estudiar todas las muestras tomadas con el fin de encontrar el origen de aquello que estaba aniquilando la especie. Después, entre todos buscamos leña suficiente para cocer los alimentos y alumbrarnos en la noche. Oscar, el biólogo que estaba al frente de la expedición, y 2 compañeros más se encargaron de buscar el agua de un manantial que brotaba dentro de una cueva. Con cubos trabajaron hasta que el tanque estuvo completamente lleno, mientras los demás nos encargábamos de la parte organizativa. Cuando todo estuvo listo, ya de tarde, nos encontramos en el centro del campamento para comenzar con el recorrido. María se encargaría de la guardia y de preparar los alimentos, los demás divididos en 2 grupos de 3 y salimos a estudiar el entorno del lugar. La flora del bosque estaba muy bella, quizás ustedes no lo vean así y les parezca un bosque más, pero yo, que soy bióloga y ferviente amante de la naturaleza, les puedo decir que era acogedor y se respiraba un aire muy puro, propio de un lugar como aquel, y los árboles verdísimos no mostraban ningún indicio de estar dañados por la contaminación. Así que este factor quedaba descartado de los posibles detonantes de la desaparición de los búhos reales. Mi grupo revisó por la parte que quedaba a la derecha del campamento. Salimos con la intención de encontrar posibles nidos, o quizás tener localizados algunos ejemplares, aunque teníamos claro que esa especie era de hábitos nocturnos, con un poco de suerte se pueden ver de día, aunque era poco probable que sucediera. Caminamos entre la maleza, abriéndonos paso como se podía. En nuestro recorrido, algo llamó nuestra atención. En un lugar como este, donde debíamos encontrar muchos animales de todo tipo, apenas se podían ver alguna que otra ardilla corriendo por las ramas de los árboles. Algo muy raro estaba pasando en aquel bosque, parecía como si los animales tuvieran miedo y se estuvieran escondiendo de algo. Arriba, en el árbol, un pequeño orificio indicaba que pudiera estar ahí lo que estábamos buscando. Jorge, con mucho cuidado, escaló el tronco apoyándose en las ramas, esperando encontrar algún ejemplar dentro. Se asomó y con cara de desencanto, nos dijo que estaba vacío. Metió su mano enguantada dentro del hueco para recoger muestra de lo que parecía un nido abandonado, lo colocó en una bolsa de nilón que llevaba en su mochila. Para de regreso en el laboratorio que habíamos preparado en el campamento poder analizarlo y ver qué información podía sacar de la muestra. Abajo ya, revisando el material, encontró restos de lo que parecía un pichón. Por alguna razón,
Los padres lo habían abandonado a su suerte y dejado morir, algo que nos pareció muy poco usual, porque esta especie se caracteriza por el celo con que cuidan a sus crías. Y si se fueron y lo dejaron a sabiendas de que iba a morir sin alimento, fue por un motivo muy fuerte o porque algo los obligó a hacerlo. Fue en ese preciso momento que comencé a sentir esa sensación tan desagradable, una incomodidad solo comparable a un sentimiento de angustia. Sentía unos escalofríos rarísimos y mi piel comenzó a sudar. Tenía la extraña sensación de estar siendo observada por algo o por alguien que no podía ver, pese a que miraba en todas direcciones, y una especie de calor en la parte inferior de mi cerebro logró descontrolarme. No sabía qué ocurría, pero me puse muy atenta a todo porque presentía que estábamos violando el territorio de alguien muy peligroso. Los demás parecían no sentir nada fuera de lo normal. Tranquilamente agachados en el suelo recogían material de estudio, plumas y hasta lo que parecía estiércol seco de búhos. Luego, un viento frío sopló de pronto, escalofriante. Algo malo estaba por suceder, lo presentía, pero en ese momento no tenía ni idea de a qué nos estábamos enfrentando en nuestro afán de impedir la extinción de aquella especie nocturna. Marcos dijo haber visto un búho volar un poco adelante y comenzó a caminar en dirección al lugar. Intentaba visualizar alguno, todos lo seguimos y entonces, en algunos minutos, nos vimos parados frente a una cueva que no teníamos idea de que estaba allí. Ni siquiera el Instituto de Flora y Fauna nos habló de que en ese bosque hubiera una cueva con aquellas características. Estaba a pie de una pequeña elevación rocosa y la entrada era enorme y muy oscura. Marcos quería entrar para estudiar la cueva, pero entre Jorge y yo intentamos convencerlo de regresar otro día con el equipamiento necesario, ya que en ese momento no teníamos ni siquiera algún foco o linterna, y a ciencia cierta se podía asegurar que todo adentro estaba muy oscuro. Pero él sacó su teléfono celular y prendió la linterna mientras nos decía que si queríamos irnos lo iba a entender, pero que con o sin nuestra ayuda iba a entrar a aquella cueva. A Jorge y a mí no nos quedó otro remedio que entrar a aquel lugar. No era ético abandonar a un compañero en el terreno. Salimos juntos del campamento y juntos debíamos regresar, así que también encendimos la linterna de nuestros celulares y seguimos a Marcos en aquella riesgosa aventura. Caminamos por aquella cueva con pasos lentos, observando en todas direcciones. Pese a la poca luz con la que contábamos, podíamos ver que en las paredes había numerosos dibujos que sugerían la presencia de otras civilizaciones o tal vez alguien más los había hecho para confundir a los investigadores. Un poco más adelante encontramos dos muñecos hechos de piedra, que eran como los veladores de aquella gruta que estaba después, y a la que entramos observando con sorpresa todo lo que había dentro. Era como un lugar donde se hacían rituales, con una enorme piedra tallada en el centro, y algo que parecía como un fogón muy antiguo con un enorme caldero de color negro encima. Si se tratara de un cuento de fantasía, se podría pensar que aquel lugar era el hogar de una bruja o un hechicero, pero como era la vida real y yo estaba segura de que eso no existía, no tenía ni idea de qué era aquel lugar exactamente. Pero fuera lo que fuera, lo mejor sería marcharnos de una vez y por todas, eso sí lo tenía claro. Mejor nos vamos ya es tarde y si no regresamos los demás se pueden preocupar, dije, y mis compañeros estuvieron de acuerdo, claro, con la condición de que regresaríamos otro día con más tiempo y recursos para llegar hasta el fondo. Cuando regresamos al campamento ya era muy tarde, y pronto caería la noche. Desde que regresé del monte me sentía observada pero no podía ver a nadie. Esa sensación me desconcertaba, me aterraba. Ya después de cenar, todos nos reunimos para, como en la tarde, salir a dar un recorrido. Teníamos la esperanza de encontrar algún ejemplar, atraparlo y poder estudiarlo. Necesitábamos saber si alguna enfermedad desconocida estaba aniquilando a esta especie. Decidimos mantenernos juntos, la oscuridad era hermética esa noche. Caminábamos mirando hacia todas partes, cada quien llevaba un foco o una linterna para alumbrar el camino.
Otra vez aquella rara sensación y esa brisa fría que me calaba los huesos y me hacía temblar. María saltó de pronto y dijo muy nerviosa que sintió que una voz muy rara dijo su nombre. Marcos comenzó a reírse llamándola cobarde y diciéndole que estaba viendo demasiadas historias de terror, lo que provocó que ella se ofendiera y comenzara una pequeña discusión. Sabía que María no estaba mintiendo, yo misma había tenido esa misma sensación varias veces, pero los demás no entendían, porque para ellos aquel bosque era uno más, pero no, aunque no lo notaran, aquel bosque tenía sus secretos. Un grupo de búhos vuela por encima de nosotros, haciendo su sonido característico, parecían asustados, huyendo en masa de algo que al parecer los aterraba. Sin dudas algo raro estaba pasando. ¿Qué es eso?, pregunté muy asustada. Sobre un árbol muy antiguo había algo, lo que parecía dos ojos muy brillantes de color azul. Rey con su foco alumbró para la copa del árbol. La bestia se lanzó sobre nosotros. Era como un búho, pero que le doblaba el tamaño a los de su especie. Y aquellos ojos azules dejaban claro que no era un búho común y corriente. ¡Corran!, gritó alguien y todos corrimos, y producto de la desesperación del momento terminamos por separarnos. No sé cuándo ni dónde detuve mi cuerpo, solo recuerdo que lo dejé caer detrás de un árbol muy grande, intentando esconderme de algo que no sabía exactamente qué era. Sentí pasos. Quizá era mi miedo que me hacía sentir cosas, pero estaba segura de que alguien o algo se estaba acercando a mí. Comencé a caminar intentando evitar los ruidos. Debía regresar al campamento aunque no tenía ni idea de dónde estaba, mucho menos cómo escapar de aquello. Entonces escuché ese sonido que hasta el día de hoy recuerdo como algo escalofriante. Parecía el canto de un búho, pero no era igual. Era como un sonido de una melodía fuera de sintonía, no sé si me entienden, pero era algo que le hacía daño a mis oídos, así que me los tapé mientras intentaban ocultarme en la maleza. El búho de ojos azules se posó sobre la tierra muy cerca de donde yo estaba, luego delante de mis ojos incrédulos se transformó y tomó figura humana. Yo seguía oculta detrás de la maleza, desde allí podía sentir su presencia, pero no me atrevía a moverme, estaba casi no a respirar. La bestia que había tomado forma humana tenía algo en la mano derecha que movía en forma de círculo, algo así como un cetro mágico, mientras decía unas palabras en un idioma que yo no conocía. Creo que debía tratarse de un brujo o algo así, porque mientras hacía aquello que parecía un conjuro o un ritual, un grupo de búhos reales volaba directo al centro del círculo, para después desaparecer en él. Luego, delante de mis ojos incrédulos, el hechicero se transformaba otra vez en el enorme búho de ojos azules. Quise correr, mis pies enraizados no respondían a la orden. Estaba congelada por el miedo. Quizá aquello no supo que yo estaba allí, o tal vez sí sabía y quería que viera el ritual. La verdad no la sabré nunca, solo sé que después de que se transformó, salió volando mientras dejaba escapar un chillido espantoso. Yo me quedé ahí, sola en el medio de la nada, tratando de entender qué había pasado en realidad. Cuando amaneció, mis compañeros de trabajo salieron en mi búsqueda. Solo yo no había regresado al campamento. Aún estaba detrás del matorral escondida, como un animalito asustado. Después de recoger el campamento, un carro vino por nosotros para llevarnos de regreso a casa. Cuando ya no íbamos, sentí por última vez aquel sonido y espero no volver a escucharlo jamás. La mano del comerciante. Lo que voy a contarles, aunque no lo crean, es una historia verdadera. Una historia terrible y dolorosa para todos los que estuvimos presentes aquel día, en que tuvimos que correr para poder preservar nuestras vidas, a costa de abandonar a un compañero muy querido por todos y que no pudo sobrevivir. En aquella ocasión, nos convocaron a estudiar las ruinas de una civilización maya. Un grupo de compañeros nos propusimos cumplir con esta tarea, puesto que nadie, nunca, se había atrevido a hacerlo,
por los mitos que se tejían a su alrededor de supuestos dioses paganos y espíritus errantes. Soy arqueóloga de profesión y en esa ocasión estábamos buscando objetos que nos permitieran saber de aquellas culturas que nos antecedieron y que ya estaban extintas. Era una mañana como cualquier otra. Dos de los trabajadores con sus instrumentos descubrían la pequeña puerta que estaba oculta bajo la tierra. Juan, un compañero de profesión, se me acercó y casi en un murmullo me comentó lo que se decía. En aquel lugar había un tesoro de un valor incalculable, que era conocida como la mano del comerciante. Le dije que estaba viendo demasiadas películas de misterio, que solo se trataba de un mito y que era imposible saber qué había debajo, si nosotros seríamos los primeros en bajar. Realmente no creía en aquello de la mano de oro, para mí era solo una leyenda, pero mi compañero estaba casi seguro de que allí estaba. El cielo comenzó a opacarse de pronto. En ese momento me di cuenta de que, sin duda, llovería esa tarde. Un mal presagio se adueñó de mí ese día, sentía que algo malo iba a suceder aunque estaba lejos siquiera de imaginarme qué. En un rato más comenzó la lluvia y fue completamente imposible seguir trabajando. Entre todos recogimos los instrumentos, aquella lluvia inesperada terminó por agarrarnos por sorpresa, era tan fuerte, parecía que arrancaría la tierra. Terminamos todos muy mojados y nos marchamos al campamento. Toda la noche se la pasó lloviendo, era como si algo me estuviera avisando que no debía volver a aquel lugar. Al otro día volvimos a las ruinas a continuar con el trabajo y para sorpresa de todos nos encontramos con que la puerta estaba toda cubierta de tierra como el día anterior. Parecía que nadie hubiera trabajado allí el día anterior. Nos miramos, no podíamos entender. María, una compañera intentando buscar una justificación lógica, dijo que quizá la lluvia había arrastrado tierra y por eso estaba cubierto todo. Yo no sabía qué pensar, se veía bastante firme, pero científicos al fin, teníamos que buscarle una explicación coherente y los sucesos paranormales no tenían cabida en nuestro pensamiento. Los ayudantes comenzaron todo de nuevo, esta vez sin interrupción, y poco antes del mediodía ya estaba la puerta abierta y nosotros listos para bajar, sin saber todo lo que nos íbamos a encontrar allá abajo. Un grupo de 10 personas alumbrándonos con linternas bajamos por la escalera que era muy profunda. Parecía que nos llevaba al mismísimo centro de la tierra. Paso a paso fuimos bajando con mucho cuidado, intentando evitar una caída, porque teniendo en cuenta la profundidad podría ser fatal. Juan va marcando la punta, estaba convencido de que allá abajo había un tesoro invaluable y quería ser el primero en encontrarlo. Mis pies pisan algo. Levemente pierdo el equilibrio, al intentar incorporarme, mis manos se aferran a la pared y tocan algo de superficie irregular. Lo alumbro con la linterna y al ver aquello, se estremece todo mi ser. Un rostro aterrador, hecho de cobre y con una mirada diabólica de esas que te hace retroceder. Tenía la boca abierta y dejaba ver 4 colmillos afilados. Un pequeño grito se escapa de mi garganta sin que pueda evitarlo. Los demás vinieron a donde yo estaba y miraron también aquello. Juan se sonrió. Mientras me decía en el oído, evitando que los demás escucharan, cada vez estoy más seguro de que la leyenda es real. Eso que ves ahí, según cuentan, es uno de los protectores de la mano del comerciante. Pero ni 1.000.000 de bichos como este van a impedir que me adueñe de él. Mi compañero estaba muy extraño, no parecía ser el mismo, estaba como dominado por aquella ambición y solo hablaba de aquello. Siempre se caracterizó por ser una persona educada, respetuoso y muy responsable. Por eso no entendía por qué actuaba de una manera tan despreciable. Él sabía que robar un objeto de una expedición arqueológica era un delito grave penado por la ley, pero no parecía importarle. Decidí mantenerme cerca para tenerlo vigilado, estaba como poseído. Ya abajo comenzamos a caminar por aquel lugar. Por un momento perdí de vista a Juan, luego lo vi en el grupo que estaba un poco más adelante. Mientras los demás recogían objetos,
Juan siguió caminando para la otra parte más adentro, por aquella galería que solo él había encontrado, buscando lo que ya sabemos. No sé si fue lo mejor que hice, pero lo seguí hasta aquel lugar. Lo primero que vimos fueron varios esqueletos. Ahí quedó sin argumento la idea de que este lugar se mantenía virgen. Definitivamente no éramos los primeros en bajar. Les confieso que comencé a dar credibilidad a la historia de Juan y temí por mi vida. No te alejes, que estoy seguro de que estamos muy cerca, me dijo indicándome que lo siguiera. Intenté persuadirlo, diciéndole que era muy peligroso, que mejor buscáramos a los demás, pero él estaba con la idea fija de seguir solo los dos. Solo me dijo que si le ayudaba a encontrar la mano del comerciante compartiría conmigo los millones que le darían por él. Yo no quería seguir. Pensé en regresarme y olvidarme de la mano del comerciante, de Juan y hasta de la expedición. Si lo hubiera hecho, me hubiera evitado pasar por la tormenta de desgracias que se avecinaba. Juan alzó la mirada. En su rostro una leve sonrisa se dibuja y sus ojos fijos al frente brillan de una manera aterradora que nunca antes había visto, al menos no en él. Allí está, dice apuntando directamente a aquel lugar. Realmente había allí un tesoro enorme, con muchas monedas de oro y joyas que se veían que eran muy antiguas y valiosas. Y en un pedestal, en el medio de aquel mar de riquezas, estaba ella, protegida por una gran urna de cristal. Era tan linda. Toda de oro, en cada dedo tenía un anillo también de oro con enormes piedras preciosas. Juan la miraba casi sin parpadear, luego y sin pensarlo echó a andar en la dirección donde estaba aquel valioso objeto. «Detente», le grité. Sabía que un tesoro como ese debía estar protegido, pero él no parecía escucharme. Atravesó todo aquel mar de oro y joyas como si fuera solo baratijas que se pueden adquirir en cualquier pulguero de la ciudad, y cuando estuvo al frente, se detuvo a contemplarla apenas unos segundos, hipnotizado con su belleza. «Juan, regresa, es peligroso». Todo el esfuerzo que hacía para detener a Juan fue inútil, estaba fuera de sí, tenía un objetivo, arrancar aquel objeto tan valioso y robarlo para su beneficio, y no veía. No escuchaba y mucho menos podía tener un pensamiento coherente en aquel preciso momento. Tocó la urna con la mano, quería cerciorarse del grosor real del cristal para poder romperla, luego sacó de su mochila un martillo de hierro y le propició un golpe contundente al vidrio que se rompió en 1000 pedazos. En ese preciso momento las paredes comenzaron a temblar, de todas partes caían rocas, eché a correr para intentar protegerme. Comenzaron a salir de todas partes espíritus que gritaban y se lamentaban mientras rodeaban a Juan, que sostenía, con la intención de guardarla dentro de la mochila, la mano del comerciante. Y la tierra se abrió, un manantial de lava comenzó a brotar de las grietas, en un momento todo olía a azufre. Corrí mucho, buscando la salida, los demás arqueólogos también corrieron despavoridos, sin saber qué estaba pasando. Todos logramos salir menos Juan. Por mucho que se esforzaron los rescatistas fue imposible encontrarlo. Cuentan que en las noches, los que pasan en el lugar escuchan unos gritos aterradores. Dicen que es el espíritu de Juan que suplica ayuda. En las noches siguientes, el lugar se volvió un rincón maldito. Los que osaron acercarse nuevamente a las ruinas experimentaron fenómenos inexplicables. Sombras danzantes, lamentos lastimeros y ecos de susurros oscuros llenaron el aire. La mano del comerciante, liberada de su prisión de cristal, parecía ejercer una influencia siniestra sobre el entorno. Los habitantes de la zona comenzaron a evitar aquel lugar, convencidos de que estaba maldito. Se corrió la voz de que, en las noches de luna llena, el espíritu de Juan se manifestaba entre los escombros, con ojos enrojecidos y una risa macabra que cortaba la oscuridad. Aquellos que se aventuraban a explorar las ruinas afirmaban sentir una presencia malévola acechando en las sombras. Se rumoraba que la mano del avaro comerciante, imbuida de la codicia de su último poseedor, buscaba venganza contra aquellos que perturbaban su descanso eterno.
La leyenda de la mano del comerciante se extendió por la región y el sitio se convirtió en objeto de historias escalofriantes. Las autoridades intentaron cerrar el acceso a las ruinas, pero aquellos valientes que desafiaron las advertencias pagaron un precio terrible. Desapariciones misteriosas y encuentros con figuras espectrales aumentaron, tejiendo una trama de horror alrededor de la desgraciada expedición. Nunca se volvió a recuperar el cuerpo de Juan, y se decía que su alma atormentada deambulaba en busca de redención. Aquellos que lograron escapar del sitio maldito llevaban consigo el peso de haber presenciado el desencadenamiento de una maldición ancestral. La mano del comerciante se sumió en la oscuridad, convirtiéndose en una leyenda macabra que infundía temor en los corazones de quienes se atrevían a pronunciar su nombre. La historia de la ambición desmedida, el desencadenamiento de fuerzas sobrenaturales y el destino trágico de aquellos arqueólogos perdidos en la búsqueda del tesoro prohibido, quedó grabada como un sombrío capítulo en la memoria colectiva de la región. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias familia. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.